Listo, Diana, me decía. La duda es con respecto al análisis de resultados, profe. ¿Eh? ¿Qué? Sí, profe. ¿Qué es el análisis de Profe, es resultados? que en la primera decía que, la primera pregunta, que había que buscar la estructura y pues a cuál, ¿cómo es que se dice? La A identidad. qué compuesto correspondía. La identificación. Sí, Entonces nosotros encontramos el del hexano, ¿cierto? ¿Le puedo compartir la pantalla, profe? sí. No. Entonces nosotros encontramos la del hexano, que vendría siendo la 2, y eh, vimos que él tenía como, pues, 5 isómeros. Sí. Pero no sabemos si solo, pues, si solo hacerlo para esas o para todos, porque la verdad es que no sabemos cómo. Sí, sí está viendo la pantalla, profe. No. Ah, Aquí ay, ¿qué hago? dice que supuestamente Ani también está compartiendo la pantalla, pero no se ve. No sé si los demás sí pueden ver. Ah, bueno, No, no se ve. no sé entonces cómo. Ay, ¿cómo comparto esto? No sé. Es que ¿Y, está en el Word, profe. y qué es Entonces lo que nosotros está? encontramos los 5 isómeros Sí, para el pero hexano, encontraron ¿cierto? Pero no sabemos cómo poder identificar los otros. Angie, lo- dale compartir O sea, no sabemos si 90. hacerlo con el índice de Covax o cómo. no. Lo que ustedes tienen que mirar es simplemente los puntos de ebullición. ¿Ya? Con los Profe, puntos de ebullición pueden tratar de estimar cuáles eran. A ti, ¿sí ven pero es así? que, o sea, yo tengo la Sí, duda. ¿Sí ven? Nosotros tenemos pues los 5 isómeros, No, Ajá. Angie. que son del hexano. sí, Ah, no. Pero entonces, el pico 2 tiene 3 picos pequeños. sí. O sea que solamente hay 4. Entonces, Se vio por un momento, pero se sí. desapareció otra vez. No sé. Ah. Bueno, pero entonces, esos No, 5 pues ya baila. isómeros serán de todo el cromatograma o solo del pico 2 con los picos pequeños. El único que era hexano puro, ¿cuál era de todos? El pico grande. O sea, la El muestra. 2. No, o sea, el pico 2 era el único que tenía otros picos, ¿no? Sí. Sí, el pico 2 tenía 3 picos más chiquiticos. Ese es el único que tiene los isómeros. Contra el hexano encontré 4 isómeros que eran como los más frecuentes que se presentaban del hexano. Sí. Pero entonces aparecía el hexano puro y otros 3 picos. Solamente toca buscar es cuál de los 4 isómeros que se presenta más. Ahí debe haber uno que no se presentó en el cromatograma. Sí, en abundancia. Lo que pueden mirar es cuál se presenta en más abundancia y la orden o el orden en que salieron depende del punto de ebullición. O sea, de esas estructuras que encontraron, buscan los puntos de ebullición. Y el que primero salió, o sea, el que está más a la izquierda, ese debe ser el que tiene el punto de ebullición más bajo. Y luego los demás en orden creciente de punto de ebullición. Ah, listo, profe, ya. Yo tenía la duda así porque yo será que teníamos que mirar los puntos de ebullición con la rampa de temperatura que mirábamos y algo o qué. Ah, listo, profe, listo, ya, muchas gracias. No, solamente eso, porque el más abundante seguramente será el N-hexano y ese tiene un punto de ebullición. Entonces, los que están a la derecha, que creo que es uno solo, será uno que tenga un punto de ebullición más alto que el N-hexano. Los de la izquierda serán los que tengan punto de ebullición más bajos. Ah, listo, profe, muchas gracias. Al fin, ¿qué pasó con Profe, la pantalla de Angie? Nunca la vimos. Sí.
No, ella me está diciendo que tiene como problemas con el computador. No, profe, no sé, no daba. Ah, bueno. Eh, A ver. para mirar Sí, cuál yo es sí más abundante. les voy a compartir. No, eso sí depende del reactivo. Eso sí no tendría forma de decirles dónde lo claro, cómo. Este es el cromatograma que ustedes tienen, ¿cierto? Este queda acá. Sí, profe. Aquí esta muestra fue únicamente de hexano y miren que tiene 4 picos. Un pico grande acá como en 2,8, no sé. Un pico a la derecha y 2 picos a la izquierda. Que eso también se vio en el cromatograma cuando se inyectaron completos, es decir, esto. ¿Sí? Entonces, lo que yo quiero en ese punto es que ustedes le asignen una tentativa identidad a cada uno de estos 4 picos, que son todos hexanos, todos son hexanos, solo que se diferencian en la estructura y por Ah, tanto solo les doy eso, posición. profe. Sí, solamente esos. Porque los demás picos tuvieron Ah, uno ya, solo, profe. entonces los demás son solo compuestos puros. Este era el único que tenía mezcla. Profe, ¿Sí? y la otra pregunta es, es en el punto que dice calcular la composición molar de la muestra. Sí. Ahí, no sé, la verdad que no tengo una idea cómo hacerlo. Lo que tienen que hacer en ese caso es, ustedes se les informó que la muestra fue preparada mezclando 1 mililitro de cada uno de esos 10 compuestos. ¿Sí? Sí, Entonces, ustedes lo que deben hacer es calcular en 1 mililitro de cada uno cuántas moles de cada uno hay. Y esas son con las el peso moles, de cada uno. pues con el peso, con la densidad de la solución, bueno, tienen que buscar de cada reactivo la densidad y la pureza. Y pues deben saber la masa molar de cada compuesto. Eso sí ya es estequiometría de esa de primer semestre. De cada volumen calculan las moles y luego dividen cada mol sobre el total de moles. Y esa es la fracción molar de ese componente. Del otro componente, sus moles sobre las moles totales. Y así. En teoría, el Profe, porcentaje en volumen, sí. bueno, listo, yo entiendo lo que usted está diciendo, pero pues yo tenía entendido que uno asumía que, pues es una mezcla, listo, pero cada uno sería puro, porque como no sé, usted está diciendo buscar pureza, entonces no Sí, sé, sí, pureza porque, a ver, les voy a mostrar. bueno, Um, supongamos octano. Vamos a buscar una casa comercial que venda octano. No sé, digamos Sigma Aldrich, que es una casa de reactivos en octano Profe, de Sigma. Ujú. Entonces, si ven acá, vea, aparece N octano. ¿Y qué aparece? Porcentaje, 99%. para lo de ¿Sí? los gramos y lo de los moldes, bueno, Claro, y necesitan la densidad también. Entonces, por ejemplo, en este seguramente estará la densidad en alguna parte de la ficha técnica de este compuesto. Entonces, con el volumen, lo que deben calcular es en 1 mililitro de cada uno cuántas moles hay. Y así calculan las moles de cada uno. profe, Ya, profe. ¿Sí? pues entonces uno coge el mililitro, lo multiplica por la densidad, luego por el peso. Bueno, no Y sé si multiplica, divide, ustedes hacen las cuentas con las unidades como deberían saber por la estequiometría básica, ¿no? por eso, pero entonces sí sería, o sea, los únicos datos que uno usa ahí son la densidad y el peso del compuesto, pues de cada uno, para cada uno. La densidad, la pureza y la masa la molar. pureza. ¿Sí? Entonces, con la densidad, la pureza, la masa molar y el mililitro, encontramos unas moles de cada Sí, uno. Y sí, por cada compuesto lo dividimos entre la suma de las moles de cada uno. sí, así se calcula un porcentaje molar. Ya, gracias. Y lo deben comparar con el porcentaje que se obtiene de dividir el área de cada uno sobre el área total.
Recuerdan que el área se calcula como el área o el porcentaje se calcula como el área de un pico sobre la suma de todas las áreas totales del cromatograma. Eso es lo que quiero que hagan, que comparen. Porque se supone que en porcentaje, en volumen, todas son iguales, ¿no? Porque fue 1 mililitro en 10, ¿no? O sea que se supone que cada mezcla es del 10% en volumen. ¿Sí? Porque se mezcló 1 mililitro de cada uno, ¿no? Aunque hay un poco de diferencias en la densidad. Pero entonces lo que yo quiero que comparen es, ustedes ya saben el porcentaje en volumen de cada uno, porque es 1 mililitro en 10 total, ¿no? O sea que cada uno está al 10% en volumen. Tanto el hexano, sus 4 picos, esos todos 4 deberían sumar el 10% en volumen. En teoría, cuando uno hace el análisis de la composición de una mezcla basado en los picos, ese porcentaje es, según los textos, es un porcentaje en volumen. Pero ustedes vieron que si todos los picos fueran iguales, o deberían ser iguales porque todos los componentes de esa muestra están en igual cantidad, pues hay 1 mililitro de cada uno. Una pequeña diferencia por el volumen, por la pureza, que no son la misma. Pero supongamos que todos son puros porque son 99% más. Entonces, los picos de esos 10 compuestos deberían ser exactamente iguales. Pero ustedes, a plena vista, pueden ver que no son iguales. Entonces, lo que quiero que miren es si estas porcentajes, o sea, porcentaje que es basado en el área del pico, dividiendo el área de cada pico sobre el área total, son más parecidos a los porcentajes en volumen o a los porcentajes en molares. Y van a encontrar que aún así no son exactamente iguales ni tienen que ver con eso. Y la razón está en que cada detector tiene una sensibilidad diferente ante un compuesto. Y eso es lo que se llama el factor de respuesta. Entonces eso es lo que quiero que analicen. Cuando ustedes comparen lo que en teoría se calculó del cromatograma con lo que ustedes calcularon como de lo que debía ser, es decir, los porcentajes a partir de los mililitros que se mezclaron para preparar la muestra, entonces ahí van a comparar si es exacto o no calcular la composición de un componente en una muestra simplemente dividiendo el área de su pico sobre el área total. Van a ver que hay diferencias. Y la respuesta está en el factor de respuesta, porque el detector puede dar una señal más fuerte o más débil ante compuestos diferentes. Y eso depende de la propiedad que se esté midiendo. Aunque se usó el FIT en todos, recuerden que el FIT funciona midiendo la corriente de electrones que se mide cuando se quema la muestra del detector. Es un detector destructivo. Y esa corriente de electrones que se produce es la que da la señal. Entonces, cada uno de esos compuestos, el hexano, el octano o el decano, cuando llegan al detector, producen una señal diferente, así sean las mismas moles. Entonces, eso es lo que provoca que unos picos sean más grandes que otros. Por eso el análisis cuantitativo basado solamente en las áreas no es exacto. Y a esa conclusión quiero que lleguen. Que comparen, nuevamente. Ustedes teóricamente pueden calcular el porcentaje en volumen, ya lo saben, porque es solo 1 mililitro de cada uno, o sea que en teoría hay 10% de octano, 10% de un decano, bueno, 10% en volumen de cada uno. Lo que quiero que hagan es que lo calculen en moles. Eso sí va a dar una diferencia, porque cada uno tiene una densidad diferente, una pureza diferente y sobre todo una masa molar diferente. Entre más grande, su masa molar es mayor, o sea que en 1 mililitro habrá más moles de hexano que de un decano, ¿no? Porque la masa molar del un decano es más grande, ¿no? Eso lo van a encontrar. Entonces calculan los porcentajes en moles y luego los porcentajes a partir de los datos experimentales del cromatograma. Con eso van a poder comparar si el porcentaje en área es más parecido al porcentaje en volumen o al porcentaje molar. Y pues van a encontrar que no es igual, por lo que les digo, el detector reacciona diferente produciendo señales diferentes ante cada compuesto. No sé si es claro lo que les acabo de escribir. Profe, Sí. entonces como uno dice que también el área, ¿sí se escucha bien? Sí. Como el área es directamente proporcional a la concentración, uno lo único que hace es comparar ya los resultados finales, porque ya el porcentaje quedaría como adimensional. Es como, sí, Sí, en teoría los libros dicen que cuando se calcula el porcentaje de un compuesto, de un cromatograma, debería ser porcentaje en volumen. Pero realmente debe ser más parecido al porcentaje molar, porque depende de cuántas moles de cada compuesto lleguen allá. Entonces, eso es lo que ustedes van a tratar de concluir.
si el porcentaje sacado de las áreas se parece más al porcentaje en volumen real o el porcentaje en molar real. Ah, ya. Yo tengo algo que me generó duda fue que usted dijo que perdón, sería hallar los porcentajes molares y todo eso, pero de los 10 picos. Pero nosotros tenemos, para poder hallar el área serían solo 9 picos, porque falta uno. Eso. Lo que pasa es que yo podría suponer que uno de esos 9 picos no se separó bien y que entonces el área de ese pico es el área de 2 compuestos. Eso es lo que ustedes tienen que analizar. Ok, entonces, bueno, ya entiendo esa parte. Digamos, en el pico del hexano, que tiene esos isómeros, nosotros no tenemos la necesidad de hallar esa área de esos Sí, tienen que isómeros. hallar todas esas áreas, porque esas áreas hacen parte del porcentaje de hexano. Entonces también, es también lo mismo que la composición molar y también, Sí, porque es que el problema es que en el mililitro de hexano no sabemos cuánto es de cada uno. No sabemos cuánto es del N, cuánto es del ISO, cuánto es del T de hexano, lo que sea. Entonces, para calcular el porcentaje molar, ustedes cuando calculen las moles en un mililitro de hexano, deben suponer que todo es en hexano. Porque de hecho la masa molar no cambia. Si es un isómero, tiene la misma masa molar, solamente que es una diferencia estructural. Entonces, el porcentaje teórico del hexano sería las moles de un mililitro, ¿cierto? Sobre las moles totales. Eso sí no cambia. Pero cuando lo vayan a calcular con las áreas, sí deben sumar las áreas de esos picos pequeñitos, porque esas hacen parte del pico del hexano. O sea, esto todo estaba en el mililitro que ustedes, el que se mezcló para preparar la muestra. Entonces, ahí sí hay que tenerlo en cuenta. Y lo mismo para el área total. O sea, el área total serían 9 picos más esos 3. O sea, deben calcular el área total todos esos de 12 picos. Sí. Profe, Sí. Profe, ¿cierto que todos pues, esos ¿qué tan cálculos cierto tienen es que ir que- incluidos? ¿Los qué? Es que hablamos Casi todos los cálculos deben ir incluidos, profe. Los cálculos, profe. en el informe. Todos los cálculos deben de ir ahí incluidos. Sí, en el informe sí, pero por ejemplo, si hay cálculos que son repetitivos, que por ejemplo, calcular el área de un pico, ustedes muestran solamente cómo lo hicieron con un pico y después simplemente muestran una tabla con todas las áreas. No tienen que volverlo a hacer ni meter todos los datos ahí. O sea, todos los cálculos que sean similares simplemente muestran cómo se hizo uno de ellos y los demás no los tienen que incluir en el informe, simplemente ponen una tablita los resultados. Ah, bueno, profe. Profe, Sí. Diana. para la composición de la muestra, en el pico 2, En el pico 2, es el área del pico 2 dividido el área pues, de todos los picos, ¿cierto? Pero entonces yo ahí tengo una duda. En el área del pico 2 tomo la suma de de las de los 4 picos áreas, sí. pequeños Y el o grande también. solo el del área grande. No, de todos. O sea, ustedes al final van a tener 12 picos, ¿no? Tienen 12 picos en el cromatograma. ¿Sí son 12 o no? Sí. Los otros 8 que son un solo pico, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Son 9, profe, 12. son 12. Entonces, Sí. para el porcentaje del primero, pues es su área sobre el área de los 12, ¿no? Ujú. Para el porcentaje del segundo es en el numerador la suma de las 4 áreas sobre el área de los 12. Ese sería el porcentaje de examen. Ah, ya. ¿Sí? Porque ese es el que debemos comparar contra el teórico, que es un mililitro. Y para los otros picos sí sería el área de cada uno, pero de nuevo siempre sobre los 12, el área sumada de los 12 picos. Ah, listo, profe. Profe, y Sí. por ejemplo, para determinar bueno, porque un pico no salió, también podemos como compararlo con la composición de la muestra.
Eso es lo que yo quiero que hagan, porque si hay, por ejemplo, Porque hay un pico teóricamente que sale más grande que, pues, que da un en valor más área, grande sí. que los otros. Entonces, ustedes podrían decir, tentativamente podría ser que ese pico simplemente es la sobreposición de dos compuestos que no se separaron bien. Ah, ya. Profe, ¿es posible que usted me pueda explicar acerca de cómo medir las áreas de los picos pequeñitos? Los picos pequeñitos, a ver si les voy acá. Bueno, esto sería similar a lo anterior, pues el método debe ser similar al método que se usó para los picos grandes. Sí. Yo les recomendaría que usen el método de el ancho a media altura. Entonces, ahí están viendo los picos, ¿no? Sí, profe. Bueno, entonces la idea es que, a ver, vamos a hacer esto con rayitas, a ver si se puede con rayitas acá. Ah, una línea acá. Entonces, primero pues yo determino como aquí, como les estoy mostrando. A ver, háganlo más grueso. Bueno, sí. Ahí ven esa línea roja que acabo de poner sobre él, ¿cierto? Sí, Entonces, profe. esa línea roja me determina más o menos la línea base para ese pico. Entonces yo después lo que tengo que hacer es medir. Está abriendo. Que aquí los tengo en el programa que usé para esto y se estaba abriendo. Entonces, a ver. Ah, y bueno, acá. Entonces, determino cuánto mide esa altura. Yo puedo hacer incluso un zoom para que se vea. Entonces el método es similar. Yo voy aquí con mi regla, por ejemplo, voy a sacar la escuadra. Recuerden que eso depende del zoom que le dé cada uno. Entonces, mi Sí, altura, profe. así como está midiendo 2,5 centímetros. ¿Sí? O sea que la mitad es más o menos 2,2. Entonces yo mido 2,2 y a esa altura de 2,2 tengo que trazar la línea. A ver, más o menos por acá. Trazo una línea, pero esa línea debe ser, entonces, ahí donde están esos dos, mido cuánto hay de un lado a otro. Por ejemplo, en mi caso, eso está dando 2 centímetros. Esa línea que acabo de dibujar ahí es de 2 centímetros, ¿cierto? 2 centímetros. Y debo mirar eso a cuánto tiempo equivale. Aquí pues tengo varias opciones para medir la proporción. Por ejemplo, voy a tomar este punto entre 2,5 y 2,8, una distancia bien larga. Esta línea que voy a subir un poco para que se vea, ¿no? Pero esa línea ahí mide 0,3 minutos, que es la diferencia entre 2,8 y 2,5. ¿Sí? ¿Sí está claro hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Listo, entonces yo voy a medir con mi regla sobre la pantalla y esa línea mide 21 centímetros. Si esa línea ¿Cuánto mide, mide profe? 21 centímetros y Sí. la pequeñita me está midiendo 2, ¿recuerdan? Sí. Entonces simplemente como ustedes hacen una regla de 3, ¿no? 0,3 0,3 en el numerador dividido, ¿cuánto fue? ¿20? No, ¿cuánto fue? 21, ¿no? 0,3 dividido 21 centímetros y lo multiplico por 2 centímetros Así, que como, fue, como lo hemos hecho siempre. exacto. Y entonces a mí me da que esa lineecita tiene de ancho 0,028 minutos. Y ya aplico la misma ecuacioncita del área de un pico normal de 1,0. Ah, ok, profe. Es Exactamente exactamente igual. igual. Solo que es un poquito más complicado porque los picos son muy aplastados. Sí, son pequeñitos. Ah, bueno, profe, gracias. Entonces, Profe, y si digamos, yo la saqué pues igual con la relación, como hice con el resto de picos, ¿lo puedo dejar así? sí, sí, claro, es igual, claro.
Solo que la relación que usted sacó para sacar el área del pico 2, esta área, es la misma que usa para eso, es porque están en la misma escala, ¿no? En el mismo gráfico. Ah, sí, sino que pues para medirlo, uy, que ahí me sacó un ojo. Sí, 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 sí. Pero sí, ahí hay un poquito de error. Es más, yo diría que ese pico puede ser el pico más pequeño, ese que está más a la izquierda, 2,5, parecía no ser tan gaussiano. Tal vez tiene una desviación más ancha. Bueno, igual ahí en esa medición manual hay un pequeño error. Les voy a dar les voy a mostrar acá algo de cómo. Profe, tengo una pregunta. Sí. Digamos, pues es que no sé, eso fue algo que vi como en una página, pero no sé, como que me enredé. Pero digamos, qué tan cierto es que el punto de ebullición de los isómeros, pues digamos, de los isómeros del hexano nunca van a superar el punto de ebullición como tal del hexano, o eso sí pasa. Puede ser que haya algunos más que tengan, a ver, en teoría el que se puede acomodar más fácilmente, como en una estructura más organizada, sería el que tenga el punto de ebullición más alto, porque es más difícil romper esas fuerzas intermoleculares. Pero puede ser que haya un isómero que en su forma estructural tenga una forma más compacta que el lineal. Y si es más compacto que lineal, pues seguramente se puede acomodar mejor en el líquido y el punto de ebullición es mayor. O sea, no todos los isómeros son más o menos que lineal. O sea, si yo le pongo ramificaciones, normalmente una ramificación hace que el punto de ebullición disminuya. Recuerden que eso es lo que se hacía en la derivatización. Se ponían más cositas a la estructura para que el punto de ebullición disminuyera, se fuera más volátil. De hecho, puede ser que es lo que pasa acá, porque miren que hay dos picos a la izquierda mientras solamente hay uno a la derecha. Pero es posible que alguna forma de un isómero sea un poco más compacta y que sea más fácil de acomodarla y que las fuerzas intermoleculares sean mayores, por lo tanto, la ebullición también lo será. Entonces, como que sea una regla general, no creo. Sobre todo en compuestos que tengan grupos funcionales, creo que eso podría ser diferente. Les iba a mostrar aquí una forma de calcular el área. Están viendo mi pantalla, ¿sí? Sí, profe. Bueno, entonces aquí estoy abriendo un programa que me sirve para calcular las áreas de picos de gráficas, pero tengo que tener los datos, como en este caso. Entonces yo aquí señalo desde dónde hasta dónde quiero marcar lo que va a medir, porque es que esta gráfica realmente tiene todos los otros picos. Entonces, si yo le doy que me envíe a dar, me va a medir el área de todo. Y yo puedo hacer un análisis en el que determino el área de un pico. Aquí les voy a mostrar cómo lo hago. Bueno, entonces lo primero es que quiero integrarlos y debo ver qué línea base voy a usar. Entonces, por ejemplo, esa línea que él acaba de dibujar ahí rojita, ¿la ven? Parece ser Sí, profe. una buena línea base. Entonces yo voy con esa. Yo puedo usar el mínimo, el máximo, pero ese máximo no me serviría. El promedio, la mediana, parece ser que la mediana también se acomoda bien. Recuerden que la mediana es el valor más repetido. Y si tengo un cromatograma, normalmente si la línea base es bien plana, el valor en numérico en Y más repetido será ese, ¿no? Entonces, bueno, voy a usar esa, la mediana. A continuación, a ver, yo quiero que me muestre el área, cuántos picos hay. Entonces yo le digo que los encuentre y él me va a marcar cuántos picos. Entonces aquí como que solamente me va al pico más grande. Entonces yo lo que puedo hacer es localizarlo manualmente. Entonces voy a adicionar un pico, le voy a decir, ve, aquí hay un pico. Aquí hay otro pico. Y aquí hay otro pico. Entonces, para que no me calcule solamente el área del pico más grande. Entonces ahí me mostró los tiempos de retención de cada uno de esos picos. Y creo que aquí simplemente le doy siguiente y ya me calculó las áreas. Cuando termine, me va a mostrar eso en una tablita. Entonces aquí están las áreas de cada uno. En la gráfica, a ver si puedo ver la gráfica. En la gráfica ustedes pueden ver que me marcó 4 picos y están en orden ascendente, el de 2.5, ahí están los tiempos de retención, por si les sirven a ustedes en sus cálculos. Entonces voy a ir a la tablita para que miren
esas son áreas en unidades, esas son áreas en unidades de intensidad por minutos. Entonces aquí están las áreas de los 4 picos. Y me está dándome el porcentaje. Me está diciendo, el pico más grande es el 3.15%, el siguiente 6.5%, el segundo 82.5% y el tercero 7.2%. O sea que ustedes deberían obtener más o menos estos valores. Voy a ampliar la pantalla para que los alcancen a ver. Entonces, el pico, estos son solamente los picos de la izquierda, ¿no? Digo, los del hexano. El que está más a la izquierda me dio un área de 1087. No sé si deberían tomar nota de eso. Que es más o menos lo que ustedes deberían obtener también, porque son las mismas unidades. Recuerden que la serie de escalamiento, ustedes están trabajando horizontalmente en minutos y verticalmente en unidades de intensidad. El siguiente pico es de 2236 y el tercer pico de 28.450. Y el último pico es de 2485. Esas deberían ser las áreas de los picos que están en esta figura. Y entonces miren que más o menos del hexano, ese pico grande es como el 82%, dentro del hexano únicamente. Algo también para hallar otra vez pues esa área de esos picos, el pico. Digamos, yo cogí, resté los minutos, pero de 3.2 menos 2.4, o sea, eso no importa. No importa porque todos están en la misma escala, o sea que todos van a tener la misma área proporcional. O sea, por eso Bueno, el sacar la proporción entre longitud y tiempo, pues esa proporción sí depende de la escala que tenga cada uno. Pero cuando lo pasen a minutos, no debería haber ninguna diferencia. Bueno, si hay diferencias, pues por el método, pero realmente deberían ser todos muy parecidos. Por eso las áreas de Profe, estos picos que ustedes encuentran deberían ser parecidas a estas que les estoy mostrando acá. Sí, profe, ¿cómo sacó ese programa el porcentaje de esos picos? con las áreas. Entonces, si por ejemplo ustedes dividen esta área de 1087, lo voy a hacer acá, 1087 dividido 1087 más 2236 más 28450 más 2485. Ah, ya, normal, saca. Ah, Vale, entonces esto me da 3.17%. Yo no sé los decimales, o sea, cada una de estas porcentajes es simplemente dividir el área particular sobre la suma. listo, profe. ¿Sí? Profe, una pregunta es que, por ejemplo, ahí dice que como el pico más grande, el área del pico más grande del segundo pico, dice que tiene un área de 28.450.46, ¿cierto? Sí. Pero entonces, por ejemplo, a mí el área que yo calculé me dio 23.412.782. Entonces, no sé si la diferencia es muy grande y puede afectar o se puede dejar así. No, entre 23.000 y 28.000 midiendo milímetros sobre una hoja de papel, me parece que lo hizo muy bien. Profe, Sí. a mí el área grande, pues del pico grande, me da 31.919.98. Ajá. Eso Sí, pues pues afecta mucho. no está tan lejos de 28.000. Es más, si Porque, quieren, voy a hacer algo con porque ustedes. yo hago la suma de esas 4 áreas, que sería el área total. Esa sería el área total Y para el hexano. la que le da a usted, pues da como 34.259.06. Y Sí. a mí me da 38.975.95. Hay ¿Sí? mucha diferencia. No, no es mucha la diferencia. Es más, si me permiten un momentico, yo puedo hacer lo mismo sobre todo el cromatograma para que comparen todas las áreas que obtuvieron. A ver, Listo, profe. el cromatograma completo es... Profe, digamos, a mí me dio fue 27.891. Quedó Ah, muy súper bien, cerca. cercano. Listo, entonces voy a hacer lo mismo con todo el cromatograma, pero primero lo voy a ampliar un poquito. A ver, lo que pasa es que necesito ver también el vertical. Bueno, primero vamos a ampliarlo aquí. Y necesito ver el ancho, la altura. ¿Esto hasta dónde irá? Pues, por ejemplo, entonces, ¿qué rangos como
se permite diferencia, por ejemplo, hasta qué valor usted dice como, bueno, no está muy lejos y no No, me yo diría afecta. que por ahí unos 5.000 unidades, eso no creo que haya mucha diferencia. Además, ustedes están aprendiendo pues a hacerlo, pero por ejemplo un software de esto pues lo hace con toda la exactitud, ¿no? A ver, ¿qué aquí? Profe, ¿ese software es gratuito o No, cuesta? el software no es gratuito. Yo lo tengo porque yo tengo una licencia para esto. A ver, Ah, ya. entonces, a ver, esto sería como hasta 4 millones. Mm, no, 2 millones entonces. Más o menos por ahí. Entonces, voy a usar el mismo programita para calcular las áreas entre este pico y este. Listo. Bueno, voy a integrarlos y aparentemente la mediana o el mínimo también, o la mediana, cualquiera de los dos los podría usar como línea base. Voy a usar el mínimo. Ahí está el punto más bajo, va a ser que se va a usar como línea base. Voy a mirar cuántos picos se encuentra. Vamos a ver cuántos encontró. Encontró los principales. Ah, no estoy viendo si el último. A ver cuántos picos. 9. Sí, encontró los principales. Entonces voy a adicionarle manualmente los picos pequeñitos. Listo, profe. Pero tengo que dar doble clic. Listo. Entonces ahí están, 12 picos. Y a continuación, ahí están los tiempos de retención y finish, y aquí están las áreas. Aquí están las áreas de los 12 picos, en orden desde el primero hasta el último. Profe, Sí. pero ahí el pico sí está tomando las otras áreas de los picos pequeños. Sí, o sea, Sí. el pico 2, 3, 4 y 5 son del hexano todos. Ya. Ahí están los Y 12 profe, picos. a mí el del último pico me da supremamente distinto. Estoy ¿Sí? ya, sí, a usted le da ahí 95.029.397 y a mí me Sí. da 67.116.00, o sea, me da muy, muy, muy Sí, ese sí distinto. está muy diferente. Es el último pico, el del 9. Sí, el último. ¿Será porque nosotros hacemos las mediciones es por el Zoom, profe? No debería ser muy parecido, pero a ver, miremos Pero a mí el. ese último pico me da 90.439. Entonces sí puede ser una diferencia. 90.000 sí está muy cercano a 95.000. Entonces yo sí revisaría ese, Mariana, porque ya 63.000 contra 95.000, ahí sí parece. Voy a hacer la medición. ¿Ya tomaron nota de estas áreas? Sí, profe, ya. Listo, entonces voy a cerrar esto. Sí, pero Entonces, yo eso le no tomo una aparece. foto. Y voy a ir al pico 9 para tomar solamente el del pico 9 para ver si hay alguna diferencia, no creo. Uy, profe, mire, el del pico 9 no me dio tan grande, me dio pues 71.000, pero 95. Es más, el software no les mostré, pero el software también muestra el ancho a media altura dentro de la tabla de datos. Vamos a hacer con el pico 9. Mire. Con el pico 9 voy a medir entre estos dos puntos. Este es el último pico. Y vamos a usar también el mínimo, un solo pico, es ese. Y ahí está. Entonces, miren, el pico da un área de 91.000. Así, solamente midiendo el área así, en zoom. O sea, un poco diferente a 95. El ancho a media altura, miren acá, 0.0272. Entonces, eso también lo pueden usar como referencia. 0.0272. El centro, o sea, donde queda el tiempo de retención, está en los 10.029.
y está la altura también. Miren que está la altura y pues el área. Ahí están los datos completos. Uy, qué programa tan chévere. Profe, si digamos a mí me dio fue 71,524, pues la diferencia es mucha. ¿Hay algún problema? No, igual no yo no estoy buscando exactitud en esas mediciones, sino que ustedes aprendan a hacerlas y sepan pues cómo lo hacen. Lo que pasa es que entre más exacta sea la medida que hagan, más fácil pueden comparar eso con los porcentajes molares y porcentajes en volumen. Pues voy a revisar solamente como ese cálculo porque pues comparando todas las áreas con las que nos acaba de mostrar, esa pues fue como la única que La me única quedó. que quedó como lejos, bueno. Sí. Es que sí, ese último pico, no sé por qué me da supremamente tan distinto. Sí, claro. A ver, voy a cerrar este programa. ¿Ya miraron lo del pico 9 también? Sí, ¿Notaron profe. su... Listo, entonces voy a cerrar esto. El problema es que queda con todo eso ahí encima. Bueno, no lo voy a guardar para volverlo a abrir. No, se no era. Era esto. Profe, ¿y cómo es que se llama ese programa que usted utiliza? Se llama Origin Lab. No, ¿cómo es que se llama? Se llama Origin. Ah, ese lo descargué yo en físico, pero no creo que sea el mismo. Pues hay varias versiones, pero este es un software para graficar cosas. Es muy útil para hacer procesamiento de datos. Sí, aquí lo que yo había hecho era, yo importé los datos de Excel acá, es una tabla de datos normal, X y ya cuando uno tiene la tabla de datos ahí, simplemente los Ah, grafica. sí, Y sí. hacer todo eso, puede hacer análisis de áreas, todo eso. Sí, yo me imagino que por ahí en mi carrera ahora... Voy a ¿Sí? hacer los cálculos de ese pico. ¿Cómo? Es mejor entonces que vuelva a hacer los cálculos para ese Para ese pico, sí, profe. si le dio tan 63.000 contra 95.000, sí. Sí, creo que lo Sí, mejor. listo, profe. Sí, no, porque esa es, creo que parece ser el área más grande, ¿o no? ¿Es el Sí, área es más el área grande? más grande de todas. Sí, Da Entonces igual yo podría suponer de que tal comparación con vez el los otro, dos picos. igual me da más pequeña profe, que la que le dio usted, profe. igual siendo el área más grande, pues tiene la composición de la muestra más grande. Entonces, pues ahí Sí, podemos concluir que el otro pico salió ahí con ese. O sea, salieron dos en el podría medio. ser, sí. Cierto. Sí, puede ser una conclusión, que puede ser que están saliendo juntos ahí. Lo más extraño, y eso yo ni siquiera he podido saber por qué, es que cuando se inyectan separados, solamente esos dos sí salen. Este. Este cromatograma es solamente una muestra mezclando el tridecano y el tetradecano. Y si ven que sí están los dos separados. Sí. Entonces algo pasa cuando están los otros 8 componentes junto a ese. Entonces, eso no tengo ni idea por qué podría pasar. Algo en la columna, no sé. Porque el tiempo de retención incluso no coincide con ninguno. O sea, el tiempo de retención de este es como de 9,8 y el de este es como de 11,1. Y aquí en el cromatograma completo, aquí tenemos este que es como de 10,2. O sea, estaría como por la mitad de estos, está como por acá. Entonces puede ser que sí se están uniendo de alguna forma y que entonces el tiempo de retención es como la mitad. O sea, me estoy refiriendo al último pico. Ese fue el cromatograma que se tomó este semestre. Miren que el último pico sale como en 10. 10,2, 10,1. Sí. Y cuando se inyectaron solos, salieron uno más a la izquierda y el otro más a la derecha. O sea que podría ser que estos dos se están juntando en un solo pico en la mitad. Esa podría ser una hipótesis. Sí, El problema porque de tratar de el, identificar mezclas solo con tiempo de retención es que cuando hay sobreposición de picos es imposible solo con el tiempo de retención decir si es o no es. Ya después habría que meter eso a un análisis por
por ejemplo, espectrometría de masas, para mirar el espectro de ese pico y simplemente decir, ah, si es este o no es este. Profe, pero es válido que nosotros lo pongamos como si fuera sobrepuesto. Sí, claro. Sí, sí, sí. Profe, Y pues lo en que la yo quería con la cuantificación es que ustedes tuvieran argumentos para decir, vea, es que este pico me dio más porcentaje que los otros, entonces posiblemente fue porque salieron juntos los dos compuestos. Ok, profe. Profe, volví a hacer el cálculo para el pico 9 y me sigue dando 71.000. No hay problema que lo deje así. No, Pues es que es no hay problema. demasiado. Sí, sí, no hay problema. Además, lo profe, otro es la que pregunta, la formulita que ustedes están usando asume que los picos son gaussianos. ¿Sí? Y a ver, este pico para mí tiene una desviación hacia la derecha. No sé si lo alcanzan a ver, pero este pico no es muy, muy simétrico. Hay Sí, una, tiene como está como inclinado un poco hacia la derecha, ¿no? sí, es No sé como si lo alcanzan a ver. alargada a la punta de la derecha. Eso, entonces puede ser que no es muy gaussiano. Yo no sé cuál sea el algoritmo que usa esto para hacer el área, pero como que sí suma el área completa. En cambio, la fórmula que ustedes están usando está suponiendo que el pico es gaussiano. Aquí me parece que había una forma de hacer un ajuste, este. A ver, para que la función, si no me acuerdo cómo es que funciona esto. No, no es así. Hace mucho rato que no usaba esto. Profe, Sí. pero entonces a mí, ¿por qué si me da pues 90.000? Se supone que lo estamos haciendo igual. Sí, sí, de pronto hay una diferencia en la medida donde la están tomando, en el ancho, media altura. Pero sí, En el Zoom o algo así, yo creo. este creo que es. No queda este el programa. No, no era. Bueno, pero sí se ve un poco que el pico está un poquito como a un lado. A ver. Sí, entonces observen que esa que está en rojo es la gaussiana que está como haciendo el ajuste. Y observen que está un poquito como de lado. Entonces ahí no se ve muy bien por el eje vertical. A ver, esto está hasta 3 millones. Vamos a subir un poquito más. 4 millones. A ver si alcanzo a ver ese. Bueno, y voy a volver a hacer. Sí, miren la gaussiana que usa más o menos esto, y yo aquí podría cambiar algunos parámetros para tratar de hacer un ajuste. A ver. Aquí está el ajuste que hizo. Bueno, de hecho no es tan asimétrico, pero si alcanzan a ver un poco, aquí está en rojo la línea que ajustó como gaussiana y en azul el pico real. Y el área está en 89.000. O sea, si es por la gaussiana, o sea, la ecuación que ustedes están usando debe haber más o menos 90.000. O sea, que sí puede haber algunas diferencias en la medida que ustedes hicieron. Tal vez por eso no les está dando cercano a 90.000. Ah, listo. Yo tengo una pregunta, digamos, en ese pico 9, yo pues para analizar así lo de que falta ese pico 10, el tetraedecano, yo me puse a hacer lo del índice de Coates, pues yo no sé qué tan correcto sea. Sí, Entonces, el índice de Coates me dio 1325.27. Entonces, pues yo ahí estaba pues, ahí analizando
que ese pico tiene como mayor cantidad del tridecano que el tetradecano. No sé qué tan correcto sea pues decir Sí, eso. sí, 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 porque el índice de Kovacs de los otros debería ser, eh, bueno, el índice de Kovacs debería estar más cercano al que está en mayor proporción en la mezcla. Entonces sí, es una forma de verlo también. Bueno, entiendo. Entonces, otra pregunta, digamos en la resolución, y me dio una resolución muy alta, me dio 28.31, si no estoy mal, sí. ¿Entre No cuáles sé, picos era? eso era entre los picos 8 y 9, si no estoy mal. Sí, era entre los picos 8 y 9, y me dio una resolución 28.41. No sé si eso esté bien. Pues digamos, yo sé A que la mí, resolución, una buena Muy a mí, altas. resolución da 1.5 a 2, pero sí me dio muy Ah, no, alta. no, 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 A mí no, me es da de que 34. lo de 1.5 a 2 es como el rango más pequeño de resolución que se debería tener para que los picos se vean bien separados. No significa que las resoluciones estén alrededor de ese valor. O sea, una Ah, resolución más grande es mejor. ok, sí. Ah, ya entiendo, profe. Gracias. De hecho, creo que sí, porque los dos picos están muy separados. Sí, era lo que yo quería que vieran, que esos sí, dos a mí picos me dio están muy separados. 27,14. ¿Recuerdan qué significa eso? Y a mí 34.12. Que entre los dos picos cabe 28 veces el promedio de sus anchos. Y pues eso podría ser cierto Sí. porque los anchos en cromatografía de gases son muy, muy pequeños. Bueno, profe, gracias. Listo. Más preguntas porque tengo otra asesoría en 7 minutos. Profe, muchísimas gracias. Por mi Bueno, parte, no. bueno. Gracias. Muchas gracias, profe. Bueno, vamos. Si tienen alguna otra duda, pues me Gracias, profe. escriben, ¿no? Ya estamos hablando. Bueno, Listo, profe, muchísimas Ah, gracias, bueno, profe. Hasta luego. profe, gracias. Chao, Vale, gracias. chao, con gusto.